Muy buenos días, hermanos. En realidad es un privilegio para mí poder en esta mañana servirles a cada uno de ustedes a través de la administración de la palabra. Quiero decirles, hermanos, que yo me siento realmente feliz de trasladarme a la zona oriental, enfrentar un nuevo desafío en el Señor, hermano, un servicio al Señor, pero también enfrentarlo desde una perspectiva muy profesional, porque creo que podemos honrar al Señor en cualquier ámbito que Dios le tenga a usted. Nosotros podemos honrar al Señor, procurando la excelencia para que el nombre del Señor sea puesto muy, pero muy en alto. Quiero invitarle que abra su Biblia por favor, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, vamos a leer de los versículos del 14 al 16, y la palabra dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para esto, ¿quién es suficiente? Bendito Espíritu de Dios, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor. Nos presentamos por medio del sacrificio glorioso de Cristo, Señor. Padre, nosotros sabemos, tú eres un Dios 3 veces santo, y nosotros somos criaturas redimidas, Señor. Pero la persona de Cristo nos presenta inocentes delante de tu presencia. Te suplico, Espíritu Santo, que tú suplas mi necesidad, mi incompetencia, Señor, para servir a los santos en esta mañana, y darles la gracia, que sus oídos estén abiertos a tu dulce voz, para que tú cumplas el propósito por lo cual envías esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, se cuenta que en Inglaterra había una pareja que gustaba continuamente de visitar pequeñas tiendas en el centro de Londres. Al entrar en una tienda, la pareja se quedó extasiado, se quedó prendido su corazón, y ellos vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora de la pareja. Nunca he visto nada tan fino. En las manos de la señora, la tacita, la taza comenzó a contar una historia. Y dijo así, la taza a la señora: usted debe de saber que yo no siempre he sido la taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo era solamente un poco de barro, pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma. Llegó el momento en que me desesperé, decía el vaso de barro. Llegó un momento que me desesperé y le grité al artesano: por favor, ya déjeme en paz. Pero mi amo solo me vio sonriendo y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es el tiempo. Después, continuó contando la tacita, después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Toqué la puerta del horno y a través de la ventanilla pude leer los labios de mi amo, que me decía, aguanta un poco más, todavía no es el tiempo. Cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante,
Pero apenas me había refrescado, me comenzó a raspar y a lijar. No sé cómo no acabó conmigo. Me daba vueltas, me miraba de arriba para abajo, me miraba de abajo hacia arriba. Por último, me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba, decía la tacita. Recuerda que es la tacita que sentía que me ahogaba. Por favor, déjame en paz, le gritaba a mi artesano, pero él solo me decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin, cuando pensé que había terminado aquello, me metió en otro horno, mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que se terminaba mi vida. Le rogué, le imploré a mi artesano que me respetara, que me sacara, que si se había vuelto acaso loco conmigo. Pero mi artesano solo me decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Me pregunté entonces: ¿habrá esperanza para mí? Si lograría sobrevivir todos aquellos tratos y abandonos, pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces que se abrió la puerta y mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar muy diferente. Era un lugar precioso. Allí todas las tazas lucían maravillosas. Verdaderas obras de arte resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí, decía la tacita, que estaba en una fina tienda y ante mí había un espejo. Una de esas maravillosas tazas era yo, dijo la tacita. No podía creerlo. Ese no podía ser yo, decía la tacita. Mi artesano entonces me dijo: yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos. Mira la figura hermosa que tú eres ahora. Sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las rapadas, lijadas y pulidas, pero ahora mira la finura de tu presencia. Y la pintura sé que te provocaba náuseas, pero contempla ahora tu hermosura. ¿Y si te hubiera dejado como estabas? La reflexión termina diciendo esto. El artesano le dijo a la taza terminada: ahora eres una obra terminada. Lo que me imaginé cuando te comencé a formar. El artesano es el Padre de los cielos. La tacita en proceso de pulimiento, ahogamiento, calor, es su vida y es mi vida. En esta mañana, con la ayuda del Señor, yo quiero compartir estos preciosos versículos y he llamado la meditación de esta mañana: procesos para ser eficaces portadores del Evangelio. Usted y yo hemos sido llamados y estamos en esta mañana del día domingo para ser instruidos a través de la palabra del Señor, para ser equipados. Inclusive la palabra dice que nos da una nueva identidad, que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado a través de la preciosa sangre de Cristo ese es el objetivo, para que nosotros anunciemos, para que proclamemos, para que seamos portadores de la buena nueva, que contemos a este mundo, a las misiones, a nuestro vecino, a personas que nos rodean, que les contemos las virtudes gloriosas de la persona de Cristo, de aquel que ha cautivado nuestro corazón, que les contemos: Él es bello y en Él está la fuente inagotable de suficiencia para llenar todos
y cada uno de los vacíos que usted y yo tenemos. Pregunto, ¿hay alguien que aquí quisiera ser portador del evangelio? Hay un proceso formativo. No va a mandar pedazos de barro, mandará preciosas tazas, producto de un proceso de quebrantamiento, donde su presencia está garantizada, porque no nos dejará hasta que no haya hecho lo que ha dicho o lo que se ha propuesto su corazón. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes es el quebrantamiento que debe de experimentar el portador del evangelio. En el evangelio no hay caminos, no hay atajos. Él tiene trazado que es necesario las manos del alfarero sobre la masa de barro para hacer aquella figura preciosa. Y sabe lo lindo del Señor, Él ya sabe el final de la taza. Quien no lo sabe es el barro. Pero confiemos, Él está presente en cada uno de los aspectos. Dice el versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. El apóstol Pablo, hermano, en su segunda epístola a los Corintios, estaba dirigiendo una carta a aquellos cristianos que vivían en la ciudad de Corinto. Y en este momento y en esta parte del desarrollo de la epístola, el apóstol Pablo estaba, él dependiendo del Espíritu Santo, haciendo una defensa de su llamado ministerial como apóstol, porque había muchos falsos maestros, muchos opositores que le difamaban, y él estaba presentando defensa de que él había sido llamado por el Señor para ser un hijo del Señor, y el Señor le había bendecido con un llamamiento ministerial. En ese contexto de la defensa, nosotros vemos al apóstol Pablo que hace un intermedio, hace una breve parada y nos habla a nosotros de que somos triunfantes en Cristo Jesús. Pero escuche una cosa antes de que vaya a comenzar a hacer la ola, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente se emociona, ¿se ha fijado, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Y hagamos la ola, pero sin entender, estamos en la rueca del alfarero. Y Él está en un proceso de transformación, metiendo sus santas manos en personas imperfectas como usted y como yo. Cuando la Escritura nos habla, damos gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El triunfador no somos nosotros, el triunfador es Él, hermano. Ahora, permítame por favor tratar de ubicarle por qué razón Él escribió de esta manera. El apóstol Pablo en un momento determinado se aparta de su defensa ministerial y se enfoca. Pone su atención en el privilegio de su posición en la persona de Cristo como un instrumento en las manos del Señor para manifestar al mundo entero el olor de su conocimiento. Voy a repetir esto. El apóstol Pablo estaba presentando defensa, se detiene en un momento y repentinamente él pone sus ojos enfocados en reconocer cuál era la posición de él en la persona de Jesucristo como un instrumento en las manos del Señor para hacer, para proclamar, para dar a conocer, para esparcir el olor de su conocimiento. Lo que nosotros necesitamos entender para estar claro con el pasaje y que el Espíritu Santo pueda hacer una aplicabilidad a nuestras vidas es lo siguiente. El apóstol Pablo, hermanos, el Espíritu Santo le dio la sabiduría para poder echar mano de un acontecimiento que se daba en esa época en el cual él estaba escribiendo.
Y en esa época se daba una ceremonia, la cual se llamaba la entrada triunfal. Así se llamaba la ceremonia. Esta ceremonia, hermano, era una ceremonia pomposa, era una ceremonia muy vistosa, la entrada triunfal. Y en esta ceremonia entraban el ejército romano, con mucho orgullo, con mucho gallardete, con mucho colorido. Y el general romano victorioso caminaba y sus ejércitos le rodeaban. Y detrás del general, que iba con el pecho ancho porque él era el victorioso, su ejército romano lo rodeaba. Detrás de eso iba otro grupo de personas. Y este grupo de personas que le seguían era un grupo de esclavos, los cuales habían sido conquistados, ganados después de ganar la batalla. Significa, iba el general, él aparentemente, él era el personaje más importante. Luego en rango iban los ejércitos y por último iban los esclavos. Pregunto, ¿quién se miraba más de todo? ¿Los esclavos o el general? El general era el centro de atención, hermano. Entonces, esto era la entrada triunfal. Venían muy orgullosos, traían el botín de su conquista, que era un grupo de personas esclavas. La pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabe qué tiene que ver? Que delante de usted y de mí va marchando el verdadero guerrero victorioso, cuyo nombre es Jesucristo. Él es el que marcha sobre la faz de la tierra, y en pos de Él vamos caminando un grupo de esclavos voluntarios. Pregunto, ¿hay esclavos voluntarios de Jesucristo acá? ¿Sabe que Él tuvo misericordia? Nos vio desde antes de la fundación del mundo, nos amó y a través de su sangre nos compró en el mercado de los esclavos. Usted y yo tenemos dueño, hermano, y este dueño es el maravilloso Señor Jesucristo. Él es el que camina triunfante sobre la faz de la tierra, y usted vamos arropados detrás de Él en su victoria. Miren lo que la palabra dice. Le suplico que vaya conmigo, pero que piense en lo que voy a tratar de exponer. ¿Cuál es su identidad? ¿Sabe cuál es nuestra identidad? Somos esclavos voluntarios del Señor. Somos esclavos voluntarios del Señor. Tenemos un amo. Él da las órdenes de amor, y que Dios nos conceda la gracia para obedecer estas órdenes. Vaya conmigo al libro de los Colosenses, en el capítulo 1, a partir del versículo 12. Dice la palabra en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al versículo 14, nos está dando a conocer de la multitud de actos de misericordia que Dios ha tenido para su vida y para mi vida. Sí es necesario que aclare esto. Esto es una posición para personas legítimamente nacidas de nuevo. ¿Qué le ha pasado a las personas que somos por la misericordia del Señor? Somos personas que hemos experimentado verdaderamente un nuevo nacimiento. Que en la medida que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento por su palabra, el Señor produce un gozo en el corazón, porque Dios nos capacitó o nos ha hecho aptos a través de la persona de Jesús para que usted y yo participemos
de la herencia de los santos en luz. Esta herencia es una herencia eminentemente de carácter espiritual. Usted y yo no estábamos capacitados para ser herederos. Usted y yo, desde nosotros mismos, éramos enemigos de Dios. Pero a través de Cristo y su muerte sustitutiva nos ha transformado de enemigos a una relación mediada y cordial con Dios. Tanto es así que nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Eso debe de producir gozo en nuestro corazón. Además de eso, ¿sabe qué aconteció en la cruz del Calvario? Que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha traspuesto o nos ha trasladado al reino de su Hijo. Hermano, yo necesito decir esto claramente. Usted y yo, cuando estábamos sin Cristo, estábamos esclavizados en el reino de las tinieblas. Éramos esclavos de Satanás. Si usted está en este lugar, en esta iglesia, y nos da el privilegio de servirle en esta mañana, es mi responsabilidad decirle: a menos que corra a Cristo, Satanás lo tiene cautivo, lo tiene esclavizado en el mundo de las tinieblas, y usted ni tan siquiera se percata. Usted dice: yo hago lo que quiera. Usted hace lo que Satanás le induce que haga. Para los que hemos venido a Cristo Jesús por su infinita misericordia, Cristo Jesús nos rescató, nos liberó del gobierno de la potestad de las tinieblas. Y no tan solo eso, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, hermano. Usted y yo ahora somos esclavos voluntarios del reino de la luz, del reino de Jesucristo. Esa es nuestra posición, esa es nuestra identidad. Y además de eso, hermano, dice el texto: en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En Cristo usted y yo tenemos la garantía que en la cruz del Calvario Él derramó su sangre, la provisión efectiva para el perdón de nuestros pecados pasados, para el perdón de los pecados que en este día cometeremos, y está la provisión para los pecados futuros. Hermanos, vale la pena enterarnos en esta mañana que el gran guerrero victorioso camina y que sus esclavos voluntarios vamos detrás de él, arropados en su victoria. Esa es nuestra identidad: esclavos voluntarios de su señorío. ¿Sabe usted, hermano, que en la medida que usted y yo conozcamos al Señor, pero que le conozcamos personalmente, le conozcamos vivencialmente, y sus virtudes, su hermosura, su belleza, su santidad seduzca nuestro corazón, será un gozo rendirse delante de su señorío? Ahora, aquellos que por su misericordia hemos venido al Señor, somos instrumentos imperfectos que propagamos su olor precioso. Continúo describiéndole, hermanos, la ceremonia pomposa llamada la entrada triunfal. Sabe que en medio de esta ceremonia, le recuerdo, el general romano caminaba orgullosamente, su ejército lo protegía y detrás el grupo de esclavos. En medio de esta ceremonia, la del desfile triunfal, cuando estaba aconteciendo eso en esa ciudad romana, hermanos, repentinamente se percibía un olor dulce a incienso que se estaba quemando. El incienso quemado formaba parte de la ceremonia. Junto a este aroma dulce del incienso se percibía también, hermanos, un aroma de flores. Estas flores estaban tiradas, desperdigadas en el suelo. Y cuando los caballos de los ejércitos romanos pisoteaban las flores con sus cascos, y las flores eran trituradas, de las flores emanaba un
precioso aroma, producto del pisoteo. Las flores desprendían su olor como producto de que el casco trituraba la flor sobre la piedra. Se liberaba un aroma tan fragante, y mientras se llevaba a cabo la entrada triunfal, se producía un olor fragante, mezcla del incienso, mezcla de las flores trituradas. ¿Sabe qué tan impactante era este olor? Era un olor delicioso y embriagante que llenaba toda la ciudad. Y cuando había pasado la entrada triunfal, la ciudad quedaba por un lapso de tiempo con ese aroma que un ejército triunfante había pasado por allí. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida, hermano? Lo que tiene que ver con nuestra vida es que dice la Escritura que usted y yo somos olor fragante en Cristo. Somos olor fragante en Cristo. Pero necesitamos reconocer. Pregunto, ¿quiere oler? ¿Quiere que de su vida salga el olor fragante a Cristo? Wow, quizás cambié de idioma y no me di cuenta. ¿Le gustaría ser un instrumento de olor fragante, de propagación del conocimiento? Caballos, tus cascos sobre mí y tritúrame sobre el suelo. Por eso la importancia, hermanos, de que usted y yo entendamos, tenemos un glorioso Señor, que Él orquesta circunstancias adversas, circunstancias difíciles, para comenzar a tratar y a moldear nuestras vidas. No aguanto, Señor, no lo resisto, me ahogo. Espérate, aún no es el tiempo, falta un poco. Los tratos formativos en las manos del alfarero no podemos evadir. Más bien digamos, gracias, Padre, porque me has tomado en tus manos y tú me tienes en el proceso de perfeccionamiento. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos saque de este lugar con una mente renovada. Que le digamos, gracias por tus tratos de quebrantamiento. Gracias porque me estás derribando y me muestras que el glorioso, el sabio, el habilidoso no soy yo, eres tú. Y en la medida que nos dispongamos a rendir nuestra voluntad a su señorío, el olor fragante va a comenzar a emanar de suyo. El olor del conocimiento de la persona de Cristo brotará de su vida a causa del quebrantamiento. Entonces, nosotros vemos en la palabra, hermanos, y es que es importante que usted y yo entendamos en esta mañana nuestra identidad. Un esclavo. Qué honroso, hermano, un esclavo. Un esclavo de un Señor glorioso, que lo único que anhela es honrar su santo nombre y traer beneficio a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de la iglesia. Es tiempo que la palabra renueve nuestro entendimiento. Ahora, ¿cuál es el privilegio suyo y mío en sus planes? Él tiene planes, hermano. Él tiene planes colectivos para su santa iglesia. Él tiene planes individuales en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi privilegio? Ser una vasija fragante del olor de Cristo. Vasija, perfume. Hermanos, ¿no se ha dado cuenta usted cómo los comerciales televisivos o los comerciales en los periódicos presentan unos botes de los perfumes? Bien bonita la apariencia. Uno dice, qué lindo. Usted se enamora muchas veces de la apariencia del bote. Pregunto, ¿y cuando va a perfumar se raspa el bote? ¿Verdad que se aplica lo del interior? Yo que me puse agua de culantro con rajitas de canela en esta mañana para no heder, yo no me pasé chollando el perfume, yo puse el líquido que está en su interior. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo de afuera o lo de adentro? ¿Y qué cree que va a tratar el Señor? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Pone circunstancias adversas exteriores para producir.
olor, que salga el olor fragante de Cristo. Vaya conmigo, por favor, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Mire qué precioso lo que la palabra nos enseña. ¿Cuál es mi privilegio en sus planes? Ser una vasija del fragante olor de Cristo. Dice la palabra así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo primero que está diciendo el texto es lo siguiente, hermano. Dios soberanamente a usted y a mí nos encontró hundidos en las más profundas tinieblas. Nos encontró como enemigos, nos encontró enemistados con Él, y teníamos un destino eterno: condenación. Pasar la eternidad separado de la luz del Señor. Pero que Dios, que es bueno y que tiene la capacidad de crear a través de su palabra, nos vio, nos amó y dijo que le alumbre a Mirna. Y de repente aconteció que Mirna entendió el evangelio. ¿Y sabe qué entendió en el evangelio? Que es pecadora. ¿Qué entendió Mirna por la voz creadora de Dios? Entendamos esto. El que dijo en el inicio, en el libro de Génesis, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Es el que tuvo misericordia de su vida y dijo que le resplandezca. Y en un momento, en un instante determinado, a causa que primeramente en el secreto había cambiado el corazón, nos hizo entender, hermano. ¿Y sabe qué nos hizo entender? Que somos pecadores, hermano. Que nosotros ofendíamos diariamente la santidad de su nombre, que estábamos enemistados con Él, que nuestro destino eterno era la condenación. Pero entendimos simultáneamente, mostró el Calvario, mostró a la persona de Cristo en la cruz del Calvario, y nos hizo entender que Él no había muerto por los pecadores, sino por mí, que soy uno de ellos, y que había derramado la sangre no por los pecadores, sino por mí, que soy uno de ellos, porque es un llamado de carácter personal. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que alumbró, resplandeció en nuestros corazones para poder iluminar la gloria de Dios manifestada perfectamente en la persona de Cristo. ¿No le parece que es un maravilloso privilegio que Dios haya alumbrado su entendimiento? Usted y yo tenemos un grandioso tesoro, hermano. Y ese grandioso tesoro es la iluminación de Dios revelado y habitando dentro de mí a través de la persona de Cristo. Hermano, escuche qué gran misterio. Dice la Escritura: los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Y Él está habitando dentro de mí. ¿Puede entenderlo? No, yo ya ni me desgasto, porque ¿cómo voy a entender que el Dios trascendente, que los cielos de los cielos no pueden contener, anda aquí adentro? Yo no sé, hermano, yo tan solo lo creo por fe y le agradezco que me has hecho receptáculo de tu gloria y ahora portador del evangelio. Pero entonces, dice que resplandeció, pero nos hace una advertencia. Pero tenemos ese glorioso tesoro en vasos de barro. Vaso de barro. Si esto fuera de barro y yo lo suelto, ¿qué pasa? Como decimos, se hace chingaste. ¿Verdad que se hace chingaste, hermano? A causa de la fragilidad del bote, a causa de la fragilidad de la taza, entendamos algo. Usted y yo somos vaso de barro, hermano. Somos tan frágiles. Lo voy a decir para mí. Soy tan torpe, tan incompetente. Pero a pesar de eso,
el glorioso tesoro anda adentro, hermano. Somos vasijas de barro. Somos vasijas de barro en las manos del alfarero, porque él sigue trabajando, hermano. Sigue trabajando y sigue perfeccionando y sigue perfeccionando y sigue perfeccionando. Y la pregunta sería, ¿y a quién quiere que me parezca? Pues, ¿a quién cree usted que él tiene como meta? ¿Quién es el punto de referencia? La persona de Cristo. De hecho, el Evangelio nos enseña, hermano, que a través de la persona de Cristo, la imagen de Dios es gradual y progresivamente renovada en nosotros. Si usted y yo ya estamos en Cristo, perdón la expresión, ya la hicimos, hermano. Si solo es cuestión de tiempo, porque Dios gradual y progresivamente está conformando en usted y dentro de mí la imagen gloriosa de Cristo. Pero para que la imagen gloriosa de Cristo se conforme, son las manos del alfarero. Son las manos del alfarero. ¿Ama al alfarero? ¿Ama al alfarero? Gracias. Yo sí lo amo, hermano. Porque en medio, Señor, le golpeo la puerta, abrí la puerta, que yo no aguanto. Y él me dice, sonriendo, quieto, tacita. Todavía puedes aguantar. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Bueno, todavía no es el tiempo para que conforme lo que yo he trazado y te lance como flecha bruñida para poder afectar toda una generación y que seas un agente de cambio. El tesoro, Cristo en nosotros. El vaso de barro, su fragilidad y mi fragilidad. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad, hermano? ¿Cuál verdaderamente es nuestra verdadera necesidad si queremos ser instrumentos portadores del mensaje del Evangelio? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Que me saque la lotería? No. Mi necesidad es que Dios quebrante mi vasija, hermano. No, hermano, usted como que es masoquista. Eso no puede ser mi necesidad. Hermano, necesitamos entender los tratos formativos del Señor. Porque el poder del Señor se perfecciona en la debilidad, hermano. Porque Él sabe, porque Él orquesta muchas veces circunstancias adversas. Pero Él tiene planes de bien. Vale la pena quedarse quieto como vaso dentro del horno. Vale la pena que spraye un montón de pinturas, aunque las náuseas lo maten. Él sabe lo que está haciendo. Señor, me voy. ¿Y para dónde se va, pues? ¿A dónde podemos ir que Él no está? Y lo que Él se ha trazado sobre su vida y sobre mi vida, Él ha interpuesto su santo nombre. Él ha interpuesto su santo nombre de tal manera que cumplirá lo que se ha trazado. Bienaventurados los vasos de barro y las tacitas en proceso de formación. ¿Hay alguno que diga amén conmigo? Hay tacitas en proceso de formación. Mire, me botó el piquito tan lindo que lucía como vasija y me cortó el piquito. Y él dice, es que este no es el pico que yo quiero, te voy a hacer el preciso para que sepa hablar y guardar silencio cuando se deba. Continúo. Entonces, ¿cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi apremiante necesidad? Que me quebrante, hermano, que me quebrante. Eso es lo que necesito. Vaya conmigo a la segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 10. ¿Y cómo es que Dios quebranta? Segunda epístola de los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Miren la escritura lo que dice. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Hermano, ¿qué es lo que estos dos versículos, qué principio está hablando estos versículos, hermano? El apóstol Pablo, que estaba escribiendo, él estaba persuadido
al entender los propósitos eternos del Señor sobre su vida, entendía que la única manera que él, como vasija quebrantada, pudiera emanar de su interior el olor fragante del conocimiento de Cristo, la única manera para que esto ocurriera es que él voluntariamente como esclavo se expusiera al Señor y que y que la muerte de Cristo le fuese aplicado a él. Porque mientras la muerte de Cristo le era aplicada al emisor Pablo, de suyo la vida de Cristo emanaba de él. ¿Qué podemos aprender? Hermanos, usted y yo somos esclavos voluntarios. Usted y yo hemos encontrado la razón de nuestra vida en la persona de Cristo. Usted y yo tenemos propósito de vida al saber que en medio de nuestras imperfecciones, Él nos ha colocado y nos ha insertado en un lugar específico del cuerpo de Cristo. Y Él le ha delegado una función en específico, porque nadie es inservible en el Señor. Todos hemos sido llamados con un propósito y todos somos soberanamente colocados para desarrollar una función. Pero todos somos ministros de reconciliación. Todos somos llamados a ser testigos del glorioso mensaje del Evangelio en otras personas. Mis hermanos futbolistas, misioneros en ese lugar específico. El Señor le ha colocado en un lugar específico, en una área de influencia a usted, para que nosotros seamos como olor fragante, esparciendo el olor de Cristo. Pero para que el olor de Cristo sea esparcido, necesito voluntariamente morir a mi voluntad, hermano. ¿Sabe que Cristo Jesús dijo así? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dijo él, señalándose, si el grano de trigo, señalándose él, no cae y muere, queda solo. Pero si cae y muere, mire cuánto fruto, hermano. Mire cuánto fruto del sacrificio de Cristo. Y si él, como el grano de trigo primordial, cayó, ¿cuál es el camino usted? Yo, como grano de trigo imperfecto, me corresponde, por amor de su nombre, morir diariamente a mi voluntad, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, mientras nosotros voluntariamente, por amor a Cristo, hermanos, nos neguemos a nuestros propios deseos, nuestros propios propósitos, nos dispongamos en las manos del alfarero, en esos tratos formativos, en esos quebrantamientos, en esos desiertos, hermanos. El Señor lo deja en desiertos espirituales, en la soledad del desierto, para una razón. Me le apareceré, le saldré al encuentro a mi hijo, a mi hija amada. En el desierto hay tanto silencio que sí podré escuchar mi voz. Bienaventurados los de la Universidad del Desierto. ¿Algún compañero de Universidad del Desierto? ¿Algún compañero? Y si reprobamos nos vuelve a llevar la misma asignatura. Bienaventurados porque estamos en las manos del glorioso alfarero. Jamás va a ponerle una carga que no pueda llevar, hermano. Él es un caballero, que Él sabe los tratos formativos y que Él sabe, y nosotros debemos de saber, que hay suficiente gracia para caminar en pos del alfarero. De manera que la muerte de Cristo actúe dentro de mí y de mi interior será emanado la vida de Cristo, el olor fragante, el olor de su conocimiento. Debemos de procurar aquellos que somos sus sirvientes, apoyados por su suficiente gracia. Debemos de procurar vidas de continua negación. Y como fruto de esta continua negación, auxiliados por su gracia, la vida de Cristo será propagada continuamente a través de nosotros, sus sirvientes, y escucharán su dulce voz,
los oyentes a los cuales usted enseña, predica, número uno, la familia, o serán impactados por la realidad coherente del evangelio de su vida, sus hijos, hermanos, su familia, aquella familia a quien tanto usted ama y que quiere que corra a Cristo. Ellos quieren ver que sus palabras y sus hechos coincidan. Ellos quieren ver que haya una vida coherente. Ellos quieren ver, ya no bla, bla, bla de mucha plática. Ellos quieren ver personas que caminan íntegramente delante del Señor. Y Él es capaz de hacer de nosotros personas que, ayudados por su gracia, podamos tener vidas coherentes. Vidas coherentes. Segundo y último punto que comparto de este mensaje, hermano. El texto inicialmente está diciendo: damos gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, y a estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Qué es lo que debe de salir de nuestra vasija rota? El mensaje del evangelio. El evangelio coherente debe de salir de nosotros. Ahora, segundo y último punto. El evangelio tiene efectos eternos. El evangelio tiene efectos eternos. Hermanos, es importante que entendamos lo siguiente. Usted se dispone en las manos del alfarero. Usted se dispone a los tratos formativos del Señor. El Señor en su amor quebranta progresivamente su vida, y usted lo encuentra y lo ama al Señor en la medida que Él se manifiesta que tiene grandes propósitos. Usted va y usted con la ayuda de la gracia del Señor aspira a vivir una vida coherente y comienza a compartir el mensaje del evangelio. Esto es muy importante. Usted no tiene garantía que todos correrán a Él. La Escritura no está diciendo todos correrán a Él. La Escritura está diciendo que usted y yo somos olor fragante de Cristo, pero seremos olor fragante de vida para los que se salvan, pero seremos olor fragante de muerte para los que no vienen a Cristo. Su tarea y mi tarea por amor a Dios es caminar bajo el señorío de Cristo, vivir coherentemente delante del Señor y proclamar el mensaje del evangelio. Solo el Espíritu de Dios es capaz de abrir el entendimiento y darle a conocer a las personas que son enemigos de Dios. Nosotros no podemos obligar. Usted y yo no necesitamos utilizar estrategias humanas para convencer a la persona. Repita conmigo, diga esto, si la persona, el Espíritu Santo, no lo ha persuadido. Nuestra tarea es vivir para la gloria de su nombre. Nuestra tarea es vivir coherentemente. Nuestra tarea es diseminar el olor fragante. Es el Espíritu de Dios el que hace la obra. Esto es muy importante. Entonces, pero esto es algo trascendental lo que voy a decirle. ¿Quiere ser propagador del olor de Cristo? ¿Sí? ¿Quiere ser un eficaz instrumento en las manos del Señor? Permitamos el quebrantamiento y humillémonos delante del señorío de Cristo. A medida que experimentamos el quebrantamiento y nos humillamos, en esa medida el olor saldrá. Pero somos llamados, hermanos, a esparcir el olor de su conocimiento, el olor del conocimiento de Jesucristo por medio del evangelio. Somos llamados al cumplimiento de la encomienda, la gran comisión ejecutada en el poder del Espíritu Santo. Pero solo el Espíritu Santo puede producir los resultados. Habrán uno de dos resultados. La persona escucha y cree, o la persona se niega a escuchar o a creer. Pero hay dos destinos eternos.
El que cree tiene vida eterna, mas el que se rehúsa a creer tiene condenación eterna. Hermanos, necesitamos que Dios nos dé la valentía de poder exponer el mensaje completamente. No tan solo Dios es amor, mira qué lindo, chulo, chulo. Él también, dice el Salmo 7:11, Él es un juez justo que está airado contra el pecador todos los días de su vida. Un Dios equilibrado. Él es el Dios de amor, pero es el Dios de justicia, que sus armas están a punto de caer sobre el impío, sobre el irreverente. Si no corre a Cristo, la condenación vendrá sobre él. Necesitamos en el amor que Dios nos dé la gracia para mencionar el mensaje del evangelio completa y advertirles, por amor a Cristo, a aquellos que están corriendo un riesgo eterno de perdición, hermanos. Que Dios nos dé la valentía. Es que el amor del Señor y sus procesos formativos, en ese proceso formativo Él se da a conocer y nos muestra de su glorioso amor. Que Dios nos dé la gracia para poder, con palabras sazonadas con sal, con gracia, poder advertirle. Pero necesitamos advertir, hermanos. El tiempo se está agotando. Cristo está a las puertas. Corra a Cristo, corra a Cristo. Aún es tiempo, aún es tiempo. Aún el Señor sigue llamando. Aún el Señor sigue llamando. Y aún el Señor está trabajando en el proceso de perfeccionamiento al interior de su iglesia. Quiero que me acompañe, por favor, a la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5. A partir del versículo 17. Aquí hay verdades trascendentales que usted y yo deben de saber. Dice la Escritura, segunda de Corintios 5, a partir del versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted está en esta mañana. Si usted está en Cristo, el Señor lo que nos está hablando es: nos ama y tiene un proceso, y tiene en su mente que participemos de un proceso de transformación a través, muchas veces, del derribamiento de aquellas habilidades donde usted y yo nos apoyamos para que confiemos única y exclusivamente en Él y en su suficiencia. Pero también está advirtiendo en esta mañana que Dios a usted y a mí nos ha delegado algo, hermano. Nos ha delegado el ministerio de la reconciliación. Hermano, ¿qué es reconciliar? Ella y yo no somos espíritus, somos personas redimidas. A veces nos discutimos con ella. Generalmente yo soy el equivocado y ella es de la razón, ¿verdad? Para que no peleemos ahorita. No. A veces tenemos una diferencia con mi esposa, nos distanciamos. ¿Qué necesitamos? Acercarnos y reconciliar nuestras diferencias. ¿Está conmigo? El hombre, el ser humano, el género humano está enemistado con Dios. Dios está en su trono, en su santidad,
Y todos los entes espirituales dicen santo, santo, santo continuamente, reconociendo su carácter santo. Y usted y yo estamos aquí abajo en la faz de la tierra, con nuestra condición, nuestra condición innata. Hemos heredado una naturaleza de pecado. Estoy hablando a personas que no han venido a Cristo. Y hay un vacío, hay una brecha insuperable. Hay una brecha que la religión, un conjunto de reglamentos a cumplir en mi propia fuerza, es incapaz de llevarme a Dios, perdón. Dios siempre ha tomado la iniciativa, siempre. Él toma la iniciativa y Él dice, está bien, voy a hacer algo. Me voy a despojar y me voy a enviar a mí mismo. Y viene en la persona de Cristo, hermano. Y Él nace, el bebé del pesebre. Él se conforma como un niño, se conforma como un adolescente. Dice la palabra de Dios que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero fue a la cruz y murió en sustitución suya y mía. Si usted está sin Cristo en esta mañana, es mi responsabilidad advertirle, hay un destino de condenación eterna para su vida. No hay punto de retorno. La oportunidad esté mientras esté en vida, pero debe de entender el mensaje del Evangelio. Dios nos ha dado a nosotros, imperfectos siervos, la palabra de reconciliación. Dios, en la persona de Cristo, en la cruz del Calvario, estaba reconciliando toda una humanidad pecadora consigo mismo. Él toma la iniciativa. Está reconciliando a la humanidad consigo mismo. ¿Y cómo lo hace? No tomándoles los pecados a los hombres, sino más bien declarándoles inocentes. Pero todos aquellos que entiendan son pecadores. Tienen una relación de enemistad con Dios, pero a través de la persona de Cristo, quien ha tomado por nosotros el lugar, hay perdón. Cristo Jesús. Y aquí en el texto, en el versículo 21, está la base doctrinal del canto precioso que entonamos. El gran intercambio, hermanos, el gran intercambio. Este glorioso intercambio del versículo 21 dice: al que no conoció pecado, este por significa en vez de mí, en sustitución mía. Al que no conoció pecado, Él es el inmaculado, hermano. Él es el sin mancha. Yo soy el manchado, yo soy el sucio. Pero en el glorioso intercambio en la cruz del Calvario, la ira ya no cayó sobre mí, cayó sobre Él. Él se ofreció voluntariamente en vez de usted, en vez de mí, para que no se enfrente al Dios airado. El Hijo se enfrentó con su Padre, el Dios iracundo, y se enfrentó porque Él ha sido nuestro sustituto. Y mire lo que dice el texto: al que no conoció pecado, la persona de Cristo, en vez de usted y en vez de mí, el Padre lo hizo pecado. Lo vio el Padre porque Él asumió el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Esa inmundicia mía cayó sobre Él. Y el Padre dijo: yo soy santo y no puedo soportar, y descargó toda la ira sobre el Hijo. ¿Para qué? Para el propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Se lo pongo de esta manera para tratar de ser descriptivo. Esta página blanca es Cristo delante del Padre, y a Él le corresponde el amor de Dios, pues Él es santo, recto. Yo soy yo, pecador. A mí me corresponde la ira y a Él le corresponde la rectitud. Y hubo un intercambio. Cristo tomó mi pecaminosidad y le cayó la ira, y Cristo me regaló a mí, puso a mi cuenta su rectitud. Ese es el glorioso intercambio. Y eso, ¿y qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para gozar de esa gloriosa noticia? Que el Padre me declare inocente en esta mañana. Venir a Cristo.
¿Qué necesito? Rendirle voluntariamente mi vida, entregar la totalidad de mi vida, refugiarme detrás del inocente, porque el Padre otorga a nuestro favor su rectitud. Ese es un regalo que en esta misma mañana Él lo está ofreciendo. Concluyo con este texto. ¿Y qué pasa si no lo quiero? ¿Y qué pasa si no lo quiero? No lo quiero. Yo digo que soy feliz como estoy en este momento. Termino con este texto. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice las Escrituras, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en el Hijo, mire, no se pierda, no se pierda, en cambio, tenga vida eterna. Versículo 17, hermanos, por favor. Versículo 17, y usted en su Biblia, dice así, mire. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no ha venido para condenarlo, sino para regalarle salvación, porque ya está en un estado de condenación. Versículo 18, dice la Escritura en el 18: el que en el Hijo cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Me detengo acá solo para hacer un comentario. Hermanos, muchas personas, por falta de un conocimiento bíblico, muchas veces humanizan las cosas y creen un cuentecito por allí, hermano, que la persona va a morir, vendrá donde San Pedro saca las llaves. ¿Qué quieres? Aquí vengo. Mire, podemos hacer un balance. Saca la balanza y le dice, bueno, en el derecho pongo todas mis obras malas y en la izquierda las buenas. A ver cuál pesa más. Y dependiendo si pesa más, entra, si pesa menos, va para abajo. ¿Sabe que hay gente que fundamenta su vida en esas filosofías, huecas sutilezas? Pero la verdad absoluta de las Escrituras no dice eso. La verdad absoluta de las Escrituras dice lo siguiente: el que cree no es condenado, pero el que no cree, mire, pregunto, estudiante, no estoy con los estudiantes, estoy con la iglesia. ¿En qué tiempo está conjugado el verbo ser o estar? No, presente no. Pasado, ya ha sido. Hermanos, eso significa, escúcheme, amado, escúcheme. Desde que nacemos en el vientre de nuestra madre, ya traemos una naturaleza de pecado. Y desde que nacemos del vientre de nuestra madre, ¿verdad que hay un estado de condenación? No se trata de cuál balanza pesa más. Se trata que la Escritura dice, ya ha sido condenado. Pero el que cree no es. Pero el que se rehúsa a creer, ya fue. ¿Y por qué ya fue? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo, desde sus raíces, el nombre de Jesucristo significa el ungido de Dios que salva al pueblo. Cierro en esta mañana recordando a la iglesia del Señor. Él es el alfarero y Él es el que propicia sobre su vida y sobre mi vida quebrantamientos, tratos, soledades espirituales, con el propósito de mostrarse más claramente a nuestras vidas y con el propósito de derribar todas nuestras autosuficiencias, para que todo el poder y toda la eficacia y toda la gloria y toda la honra le pertenezca a Él. Si usted nos acompaña en esta mañana y no ha venido a Cristo, no ha entregado voluntariamente su vida a Cristo, quizás no había visto la trascendencia de no correr a Cristo, lo cual implica
condenación eterna. Esta es una mañana que Dios está llamando a su vida. Dios está llamando a su vida. Él quiere salvarle eternamente. Él quiere hacer de usted la persona, lo que Él se ha trazado. Él quiere escribir su nombre en el libro de la vida del Cordero. Él desea llevarle a la eternidad y que pase la eternidad honrando y glorificando al Señor. Él quiere hacerle a usted sobre la faz de la tierra el esposo según el diseño de Cristo, el padre según el diseño de Cristo, el profesional, cualquier área, las multitudes de áreas que usted y yo desempeñemos, que podamos hacerlo honrando al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Yo te suplico en el poder del Espíritu Santo, Señor, que toda aquella persona que en esta mañana tú has expuesto al mensaje, Señor, Espíritu Santo, en lo profundo del corazón, persuade, bota, Señor, las escamas de sus ojos que no permite ver su deplorable condición como pecador, Señor. Advierte, Espíritu Santo, lo que en mi insuficiencia y torpeza no soy capaz de comunicar. Persuádele que le amas tanto y que le estás llamando en esta mañana a correr bajo tu señorío. Señor, llama en esta mañana eficazmente en el secreto del corazón a aquellos que tú tenías destinados de antemano para ser salvos, Señor. Padre, la iglesia del Señor que en esta mañana sea fortalecida, consolada por el poder de tu Espíritu. Por la edificación te transferimos tan solo a ti la gloria, la honra y la alabanza. Danos la gracia de vivir confiados bajo la sombra del Altísimo, pues tienes planes de bien sobre nosotros. Haznos instrumentos eficaces, portadores del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.